Bueno, queridos alumnos, bienvenidos. Espero que estén transcurriendo un buen día. Vamos a analizar ahora, vamos a pasar a ver el cuarto módulo de la materia, centrando en el análisis en las unidades 9 y 10. Hacemos particular referencia a que la unidad 11 casi no existe material bibliográfico, solo una referencia en el GoCourse y tampoco hay contenido evaluatorio sobre la misma, así que presten especial atención y céntrense sobre las unidades 9 y 10, que son las que vamos a analizar. Recordemos brevemente los objetivos de la materia. Estaban reconocer las distintas concepciones de ambiente, valorar e identificar los diversos factores que integran el ambiente y después la normativa tutelar a lo largo de todo el ordenamiento jurídico, internacional, constitucional, público, privado y público penal, la faz represiva en materia ambiental. Finalmente, presentamos el esquema conceptual ya no de la, de la materia. Siempre el objeto de estudio era el ambiente, definido en sus concepciones amplia, intermedia y restringida, la asunción de una idea del dominio responsable de los recursos naturales y, por supuesto, la idea de tutela de los recursos naturales y de búsqueda del desarrollo sostenible como norte de la materia. En materia de este módulo analizaremos, por un lado, todo lo relativo a la tutela civil, a los viejos institutos del Código Civil que efectivamente no fueron pensados para regular la problemática ambiental, pero sí identificaremos qué acciones civiles pueden prevenir o corregir acciones dañinas al ambiente, y después la faz represiva en materia penal desde el punto de vista en principio preventivo y cuál es la función que cumple el derecho penal dentro de la tutela ambiental. Como vemos en el esquema conceptual, analizaremos el tema civil o la problemática civil, la problemática ambiental. La problemática civil la dividiremos en dos etapas, entonces, todas las fases preventivas y finalmente la responsabilidad. Y en materia penal veremos la responsabilidad penal desde el punto de vista del articulado del Código y después desde el punto de vista de la ley conservación de la fauna. Bueno, pasemos al análisis de la tutela del ambiente en el derecho privado y señalamos su vinculación con el derecho público, pues analizaremos aquí también el tema penal. Veamos cómo se centraban los institutos reguladores de la problemática ambiental hace un tiempo, o en sus orígenes, desde el punto de vista civilista. Podemos decir que había una visión individualista del desarrollo de la protección de los recursos a partir de las emisiones materiales, la nocividad al sujeto, la afectación de las relaciones de vecindad, y desde esa visión se pasa a una visión colectiva más amplia, en donde el que toma fuerza es el derecho administrativo, regulando lo relativo a los intereses difusos o derechos colectivos, derechos subjetivos públicos, aquello que vimos en el módulo anterior, en las unidades 5, 6, 7, 8, relativas a toda la tutela constitucional y administrativa del ambiente. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque la verdad es que al tiempo de la sanción del Código Civil, la preservación del ambiente humano no era objeto de análisis ni de protección, y algunas disposiciones destinadas a resolver conflictos de vecindad hoy se aplican a la búsqueda y a la resolución de conflictos ambientales. Ejemplo de ellos son los artículos 2006-18, 2006-19 del Código Civil, es decir, todo lo relativo a la acción negatoria, interdicto de obra vieja, interdicto de obra nueva. Y después también, en materia del régimen de responsabilidad, el 1113 del Código Civil, que como sabemos ha sido reformado por la ley 24051, todavía en vigencia, objeto de nuestro análisis en la teleclase anterior. Es decir, en materia de derecho civil, el derecho ambiental propone una profunda revisión sistemática del derecho de propiedad, de los alcances del derecho de propiedad, del carácter absoluto del derecho de propiedad, sus extremos y cómo se puede tutelar
el ambiente a través de la tutela de las relaciones de vecindad. Hacemos una referencia también a la función que originalmente cumplió el derecho civil en relación a la tutela del ambiente desde este otro punto de vista. Decimos en clase que el derecho civil regulaba las relaciones que el hombre consideraba como de primer orden en materia ambiental, por oposición a las de segundo orden, que eran la tutela de los recursos naturales. Sí, las relaciones de segundo orden eran las tutelas de los recursos naturales. ¿Y cuáles eran las relaciones de primer orden que el derecho civil regulaba? Pues bien, el derecho de propiedad, los límites de los fundos. Al hombre le interesaba primero hasta dónde se extendía su dominio, que qué es lo que podía hacer con su dominio. Y de allí que el derecho de dominio, definido como un derecho absoluto, originalmente autorizaba al propietario a desnaturalizar el objeto de dominio. Podía desnaturalizar, destruir, alterar la cosa. Después de la reforma y de la visión de la función social de la propiedad, ya a partir de la 17.711, el derecho de dominio cambia y tiene que ser un derecho reglado y conforme a un uso social. Veamos entonces cuáles son, desde el punto de vista de la prevención del daño ambiental, como primera fase de análisis, las acciones que podemos analizar. Hacemos referencia, y en la bibliografía de Bustamante Alsina lo van a encontrar, a el amparo. De todos modos, el amparo está incorporado acá porque se puede presentar lógicamente entre los tribunales ordinarios y en tutela de vinculaciones a la propiedad o de afectaciones vinculadas a la propiedad, perdón. Pero de todos modos es objeto de estudio en el derecho público, en la tutela pública del derecho ambiental, y ya lo hemos visto cuando vimos la unidad 5, la tutela constitucional. Pasemos a la acción negatoria. La acción negatoria es uno de estos viejos institutos del derecho civil, ahora con una cierta vocación de regulación o merced de la elaboración doctrinaria, con una visión ambiental preventiva. El concepto es un concepto clásico de derecho civil. Veremos en la acción que tiene por objeto todo propietario, contra todo tipo de perturbaciones no posesorias dirigidas contra su derecho cuando se le impide el ejercicio del derecho real. Entonces acá cambia el contenido del derecho real para no tener solamente un cosí. Aquel derecho real de dominio ya no tiene solamente el contenido absoluto de dominios y inclusive la posibilidad de desnaturalizar el objeto de dominio, sino que tiene un contenido social y una función ambiental. Entonces no debemos trepidar en poder decir, no debemos tener miedo de decir que puede tener un contenido ambiental esta acción negatoria, destinada solamente originalmente a prevenir un menoscabo al derecho de dominio. Veremos cómo se efectúa este menoscabo desde el punto de vista ambiental, o cómo el derecho de dominio puede verse limitado en su absoluto ejercicio en la medida en que se limite el ambiente dentro del cual se ejerce ese derecho de dominio. Veamos, como vemos en la imagen, la acción negatoria se titulariza en aquellos poseedores de inmuebles o acreedores hipotecarios. Lógicamente no nos interesan los acreedores hipotecarios, sino los poseedores de inmuebles. El legitimado pasivo será el intrusor, aquella persona que impida el ejercicio del derecho de dominio. Dicha intrusión debe manifestarse, nos dice el análisis de la ley, como pretensión de ejercicio de un derecho real o como menoscabo del ejercicio del derecho real. Y aquí, en la intrusión, se manifiesta hoy a través del fenómeno de la contaminación ambiental, la polución del aire, la contaminación del agua o del suelo. Dicho fenómeno es el que impide el ejercicio del derecho real, este derecho de primer orden, que se ve afectado ahora como manifestación poluante por la contaminación que ejerce el fundo vecino. Puede ser también un desvío de agua del fundo sirviente. Es decir, hay ya una afectación al ejercicio del derecho real por menoscabo de las condiciones en que se ejercita, por menoscabo al ambiente en donde se ejercita la acción. Como vemos en la imagen, puede constituirse en una acción personal. Ojo con ello, porque si el acto del demandado no importa el ejercicio de un derecho real o si hubo daño, la acción será juzgada como una acción personal, como una acción de indemnización, como un reclamo indemnizatorio. Entonces tendrá el accionante la acción personal por el resarcimiento, pero ya no la acción negatoria, para evitar. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es?
¿Qué es lo que busca la acción negatoria? Entonces, si no es una acción personal, es una acción real. Como vemos en la imagen, lo que busca es la cesación, la abstención, la reparación del perjuicio, que se limite lo que se está haciendo. Ejercitando esta acción en materia de cesación, se solicita que se haga cesar o se paralicen las actividades que ocasionan perturbaciones ilegítimas al derecho del actor. La abstención, que el demandado se abstenga de realizar en el futuro otras actividades similares a las realizadas, y por supuesto, eventualmente, la reparación del perjuicio, la restitución al estado anterior, no como medida indemnizatoria. Recordemos eso. El ámbito de tutela, entonces, ha sido redefinido para la acción negatoria. Tradicionalmente, como vemos en la imagen, tenemos podemos hacer una diferencia entre lo que era lo tradicional y lo que es la tutela actual o tutela ampliada. Tradicionalmente se protegía solo las perturbaciones jurídicas respecto de quien alega ser el propietario o titular de un derecho real. Recordemos que se protegía hasta en el caso de los acreedores hipotecarios. Desde el punto de vista ambiental, la tutela ampliada, que le denominamos aquellas perturbaciones materiales causadas por la intromisión de objetos, inmisiones sustanciales, inusuales, gravosas, la contaminación, la polución, que genere una perturbación al ejercicio del derecho real. Desde el punto de vista de la legitimación activa tradicional, solo se protegía el titular de un derecho real. Hoy, al que ampara es a los que tienen sobre una cosa un derecho real, pero en la medida en que implique el menoscabo al ejercicio de ese derecho en su amplio contenido desde el punto de vista posesorio. Si se causa daño, la acción finalmente será tomada como una acción personal, y como vemos en la imagen, si la perturbación que el hecho material causa al poseedor se ha manifestado como daño causado al interés legítimo de este, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, la acción negatoria no es rechazada y puede ejercerse preventivamente como una acción de daño que pudiera sobrevenir, persiguiendo con ella restablecer el libre ejercicio del derecho conculcado. Es decir, que se mande deshacer lo hecho o que se retrotraiga al estado anterior, pero no la vía indemnizatoria que lo convertiría en una acción personal. Esa ha sido una de las acciones del derecho civil preventiva y con vocación de redefinición ambiental, porque eran acciones eminentemente civilistas. Pasemos a la actio cautio damni effecti, o la acción de daño temido. Es un viejo instituto también romano. Estos ya son acciones que se van a tramitar por las vías sumarias. Nos dice el 2499 que quien tema que de un edificio o de otra cosa que derive un daño a sus bienes puede denunciar ese hecho al juez a fin de que se adopten las oportunas medidas cautelares. Se tramita por la vía sumaria. Como vemos en la imagen, hemos puesto ahí una vieja ruina, un viejo edificio al lado de un comercio, y que ya se le ha causado un daño por la caída del edificio. Es decir, acá esta acción era definida exactamente como un menoscabo absolutamente al derecho de propiedad. Ahora, ¿cómo se redefine? Ambientalmente, dicha acción puede ser ejercida no solo para el caso de que el edificio amenace ruina, sino también si el peligro nace de cualquier otro evento. Por ejemplo, el caso de una industria que procese elementos o sus desechos puedan ser contaminantes. Es decir, que puede generar un menoscabo a la actividad vecina, al fondo vecino, ya no en la insalubridad. Recuerdan las clasificaciones de las actividades para su regulación administrativa, teníamos las insalubres y las nocivas, sino, por ejemplo, en la nocividad, en la medida en que se traslade en una actuación nociva para el ambiente de quien ejerce ese derecho real. El trámite, el juicio se puede tramitar como un proceso sumarísimo, decíamos, y no debe mediar intervención de la autoridad administrativa por el mismo motivo. Es decir, no debe haber una intervención administrativa, se debe haber agotado la vía administrativa, porque si no, no se puede ocurrir a la vía judicial. Recibida la denuncia, el juez se constituirá en el lugar, tomará las medidas para que cese el peligro, y si no surge palmariamente el riesgo, se realiza una sumaria de información con la participación. ¿Qué es una sumaria de información? Un expediente para determinar probatoriamente el riesgo, con la participación de partes y peritos a los efectos de controlar el análisis de la misma. Ese es el interdicto de obra vieja o acción de daño temido, cuando tememos que de la actividad de pérdidas
de inmisiones materiales, productos de una obra envejecida, se pueda menoscabar nuestro ambiente. Y tenemos también el interdicto de obra nueva, a lo mejor más aplicable en nuestra actualidad. Este interdicto de obra nueva está destinado a limitar, a hacer cesar el ejercicio de una actividad, de una nueva obra que pueda generar menoscabo al ambiente. Y aquí tiene que ver aquello que definíamos como su oportunidad con el tema del uso del suelo o la erradicación. Si bien esto es algo absolutamente administrativo, el hecho de cumplir con algunas autorizaciones administrativas no implica que se pueda generar un menoscabo al ejercicio del derecho de propiedad. Veamos entonces, como vemos en la imagen, en qué consiste este interdicto de obra nueva. Tiene por objeto, decimos, detener la afección al derecho de uso y goce comprendido en el derecho real de propiedad, como todos los anteriores. La admisibilidad, si la obra ya estuviera concluida o próxima a su conclusión, no resulta inadmisible, porque lo que se busca, precisamente el efecto de la sentencia, es la suspensión definitiva de la obra o, en su caso, la destrucción de lo que se hubiera hecho, la restitución al estado anterior. Serán legitimados pasivos el dueño de la obra o quien fuera, aunque estuviera a cargo, conocido como director, y el trámite también será por la vía de juicio sumarísimo. Bueno, hasta acá el análisis de los institutos preventivos en materia de tutela del daño ambiental. Recordemos entonces, tuvimos, por un lado, el análisis de cómo funciona la legislación civil en la materia. Podemos tener autorizaciones administrativas, pero no implican estas autorizaciones administrativas la posibilidad de la violación del derecho de propiedad. Este derecho de propiedad, definido por el Código Civil como absoluto, exclusivo y perpetuo, el carácter de absoluto como posibilidad de desnaturalizar o con la posibilidad de hasta desnaturalizar la cosa, es decir, un ejercicio sobreabundante o supererogatorio por sobre ese derecho de propiedad, se redefine con una función social a partir de la 17.711, y entonces ya el derecho de propiedad se empieza a tener un contenido que es más amplio que el solo derecho de dominio. Este era un derecho de primer orden y pasa entonces a existir también una nueva vinculación ambiental a el ejercicio y goce del derecho de propiedad. Con esta vinculación ambiental al ejercicio y goce del derecho de propiedad se amplía aquella visión individualista, civilista, esencialmente protectora del derecho real que tenía el derecho civil, para pasar a tener una visión más amplia, y se redimensionan por la vía administrativa, por la vía civil, tres institutos: el interdicto de obra nueva, la acción de daño temido y la acción negatoria, efectivamente. Bueno, vamos a un corte y seguimos luego. Bueno, seguimos. Vamos a tratar ahora, así como vimos la vía preventiva, es decir, analizamos ya previamente cuáles son las acciones destinadas a limitar, desde el punto de vista del derecho civil, el daño ambiental, a impedir que este se pueda producir. Vamos a ver ahora cuáles son las vías de atribución de responsabilidad en materia civil por la indemnización personal que se pueda solicitar, reclamar en virtud del daño ambiental,
y cuáles han sido las reformas que por la vía administrativa se han introducido, haciendo especial mención también al tema relativo a que las autorizaciones administrativas, como ya lo hemos dicho en materia de interdictos de obra nueva o interdictos de acción negatoria o acción de daño temido, esas autorizaciones administrativas previas no son óbices, no implican la posibilidad de generar daños civiles a los vecinos en el ejercicio de su derecho real. ¿Cómo puede venir o cómo puede surgir una acción dañina o dañosa para el ambiente? Desde el punto de vista civil debemos clasificarlos, entonces hablaremos de actos voluntarios como acciones, disposición de residuos, emisión de olores, humos, o actos voluntarios como omisiones, es decir, violación a deberes de contralor, al cumplimiento de la legislación, a la normal desarrollo de las relaciones de vecindad, o actos involuntarios propios de la responsabilidad culposa. Y acá es donde vamos a centrar el principal objeto de análisis en lo que sigue en la unidad. ¿Será por las acciones culposas en donde establezcamos responsabilidad o por los actos voluntarios que puedan generar daño al ambiente, aunque no sean objetivamente dirigidos a ellos, aunque no tengan por fin generar este daño, pero sea una consecuencia secundaria dañina el daño al ambiente de aquel acto voluntario lícito que no solamente implique una violación al debido cuidado? Pues bien, recordemos previamente que tenemos, desde el punto de vista de los regímenes de responsabilidad, una responsabilidad administrativa. Las sanciones administrativas podrán ser la pérdida de licencia ambiental, recuerdan, lo vimos en la unidad 8, en el módulo anterior, la pérdida de este certificado o el restablecimiento al estado anterior, como lo vimos en la unidad 7, o eventualmente la indemnización sustitutiva. Desde el punto de vista judicial, entonces se integrará esta indemnización sustitutiva a través del artículo digamos, haciendo cumplir la manda de los artículos 30, 31, 32 y 33 de la legislación administrativa de la ley 25675 al Fondo de Compensación Ambiental, y tendremos también desde el punto de vista judicial la posibilidad de la responsabilidad civil y la penal. Entonces, la responsabilidad administrativa como pérdida de licencia, la responsabilidad judicial, civil, penal o administrativa como responsabilidad indemnizatoria y de restitución de las cosas al estado anterior. ¿Cuáles pueden ser, vía de estas acciones voluntarias o involuntarias que generen atribución de responsabilidad en este triple régimen, los daños que se generen? Pues bien, pueden haber daños personales, daños patrimoniales, daños económicos, daños en la salud, en la integridad de las personas, daños en los bienes, como vimos en la primera parte relativo a la intromisión en el derecho de propiedad, y daños en el ejercicio de las actividades económicas. Un ejemplo de esto podría ser la contaminación de un lago o del mar territorial o de un río, afectando la posibilidad, por ejemplo, de una actividad de pesca. El daño ambiental es definido por la 25675 como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos. A partir de esta definición de daño ambiental vamos a encontrar entonces quiénes son los responsables, aquellos que lo hayan generado. El que causare daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción, nos dice desde el punto de vista administrativo, la 25675 en su artículo 28. En caso de no ser técnicamente factible la recomposición, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por esta ley. Sin perjuicio, nos dice, como vemos en la imagen, en la parte de la negrita final, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder. Entonces ya vamos dando el primer paso, el primer avance. A ver, recapitulemos. Desde el punto de vista de la responsabilidad por daño ambiental, ¿cuáles son las acciones que pueden generar responsabilidad por daño ambiental? Por un lado. ¿Cuáles son en qué consiste el daño ambiental? Por otro lado. ¿Cuáles son los regímenes de responsabilidad
administrativa, civil y penal. Desde el punto de vista administrativo judicial, aun cuando estamos en la materia civil, pero analizando aquí el régimen de responsabilidad, el artículo 28, la indemnización sustitutiva que irá a parar al Fondo de Compensación Ambiental. Veamos la responsabilidad ahora ya en el derecho civil argentino. El daño ambiental comprenderá todos aquellos daños para la materia civil sufridos por el medio natural o los perjuicios derivados de la polución, la contaminación, la destrucción del medio ambiente por las personas o bienes. La responsabilidad por ese daño, así definida civilmente, ¿cómo la atribuiremos? Es decir, ¿cuál será nuestro factor de atribución? ¿Será el 1109 aquel que por culpa o imprudencia hubiera ocasionado un daño a terceros? La verdad es que nuestra legislación es limitada en esa materia, y si la responsabilidad por ese daño hubiera de ser el factor de atribución, como tenemos autorizaciones administrativas que nos habilitan a realizar determinadas actividades, el sujeto podrá decir, bueno, pero de mi parte no hubo culpa o imprudencia, porque yo inicié una obra o industria, ¿no es cierto? Presenté un aviso de proyecto para comenzar la obra relativa a esa actividad industrial. Con ese aviso de proyecto obtuve una licencia ambiental. ¿Recuerdan? Todo esto lo analizamos en la unidad anterior, en la última parte del módulo anterior. Obtuve la licencia ambiental, me la dio la Secretaría de Medio Ambiente del municipio, de la provincia de que se trate. Pues bien, entonces, ¿qué responsabilidad culposa me puede caber a mí? Sí, efectivamente, el factor de atribución, como señala Bustamante Alsina, del 1109, es un factor de atribución bastante limitado. Veamos entonces qué nos dice el 1113. Nos dice, la obligación del que ha causado daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia o por las cosas que se sirve o que tenga a su cuidado, o que tiene a su cuidado. Entonces este es el factor de responsabilidad civil objetiva, el factor de atribución en materia de responsabilidad civil objetiva. Nos preguntamos, ¿quién contamina? Es decir, ¿con qué instrumento? ¿Cuáles son de aquellas cosas que se sirve el industrial, que se sirve el que tiene el comerciante, aquel que pueda realizar una actividad contaminante? ¿Cuáles son los factores de emisión? El humo, el lixiviado. Resulta erróneo considerar a estos los factores contaminantes, sino que en definitiva las cosas que están bajo la guarda y cuidado del sujeto son las maquinarias, los muebles, los inmuebles, todo aquello que produzca o sirva para la actividad industrial y que producto de esa actividad industrial emitan emanaciones o contaminaciones dañinas. Entonces, en suma, como vemos en la imagen, tenemos una cosa que es riesgosa, una actividad que es riesgosa y un factor de atribución. Y tenemos que analizar básicamente, porque resulta aplicable a los efectos de la atribución de responsabilidad por la contaminación ambiental, el 1113 que dispone esta responsabilidad objetiva. Pero además, en el devenir del análisis, el 1113 nos dirá que se puede eximir el responsable, del dueño o guardián de la cosa, cuando demostrara que de su parte no hubo culpa o que media la responsabilidad de un tercero o de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Y esto será de análisis dentro de breves minutos, porque aquí es donde veremos cómo la Ley 24051, en sus artículos 45 y siguientes, ha alterado el régimen de responsabilidad civil general en materia de residuos peligrosos. Hagamos un breve apartado sobre eso y ya volvemos. Veamos ahora la legitimación activa. ¿Quiénes podrán accionar? Las personas que hubieran sufrido el perjuicio en sí mismo o en sus bienes. Y en caso de fallecimiento de la víctima, podrán demandar el daño sufrido a esta última los sucesores legítimos testamentarios, salvo el daño moral, que solo compete, lógicamente, como en el régimen general de responsabilidad civil, al damnificado directo. Y seguimos con la imagen desde el punto de vista de la legitimación pasiva. Entonces vamos a analizar a quién compete la legitimación pasiva, es decir, contra quién se puede accionar, contra el dueño o guardián de la cosa. Y aquí otro breve apartado, otro breve punto, que tiene que ver con los daños acumulativos y con las autorizaciones administrativas. Decimos que las autorizaciones administrativas no implican una autorización
para efectuar un daño a la salud, a la integridad de las personas que pueda ser indemnizado. Eso ha quedado palmariamente claro, ¿no? Es decir, obtener una licencia ambiental no significa, como decíamos en su oportunidad, una licencia de impunidad. No solo, actuando dentro de lo que fuera la propia autorización administrativa. Cuando de la actividad aún autorizada se genere daño a las personas o a las cosas, entonces tendremos la posibilidad de hacer un reclamo independientemente de la autorización administrativa. Pero ¿para qué nos servirá esta evaluación de impacto ambiental y esta licencia ambiental? Para limitar la responsabilidad por daños acumulativos. Pensemos en un curso de agua, en un río que tiene varios contaminantes, entonces el actor reclamará la indemnización in solidum a todos ellos, como señalamos en la imagen, y cada uno después accionará contra el que hubiere pagado por el enriquecimiento sin causa, por el mayor pago que hubiera realizado, y de dónde va a determinar hasta dónde era el alcance de su responsabilidad, de aquella autorización administrativa, en la medida en que la haya cumplido, que le dijo, mire, usted tenía tal procedimiento de tratamiento de residuos, usted tenía tal autorización para emanación, demostrar si la cumplió o no la cumplió, y eso limitará por su responsabilidad por los daños acumulativos. De todos modos, esto entre los contaminantes, es decir, entre los legitimados pasivos, entre los accionados por el daño ambiental, y que les servirá para relacionarse o reclamarse entre ellos por el mayor pago que alguno hubiera hecho. No respecto de la víctima, a quien no se le podrá oponer. Finalmente, y como este análisis en todo en materia de responsabilidad, ¿cuál es el contenido de la acción? ¿Cuál es el efecto que se busca? Bueno, por un lado, como vemos en la imagen, el resarcimiento, es decir, que los sujetos que han contaminado asuman su responsabilidad patrimonial, ya sea reparando, restableciendo el estado anterior, indemnizando a la víctima de su perjuicio personal o con la indemnización sustitutiva administrativa para el Fondo de Compensación Ambiental, para la reparación ambiental, por un lado. Y por otro lado, la cesación, es decir, que sea suspendida la actividad y que se retraiga al estado anterior a su realización. Hemos analizado entonces, recapitulemos, las acciones que pueden dar origen a un daño ambiental, el contenido de este daño ambiental, la vía preventiva en el primer bloque, la vía reparadora en este segundo bloque, cuál es el factor de atribución más adecuado, que es el factor de atribución por responsabilidad objetiva, porque no el factor del 1109, la responsabilidad subjetiva, podría haberse limitado por las autorizaciones administrativas. Veamos ahora la reforma que produce en el contenido del 1113 de este factor de atribución de responsabilidad objetiva, la 24051. Nos dice el 1113, la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaron los que están bajo su dependencia o por las cosas de que se sirve o que tiene a su cuidado. Eso es lo que hemos visto. En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa, pero si el daño hubiera sido causado por riesgo o vicio de la cosa, solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad, acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Con lo cual se dispone que los residuos peligrosos son cosa riesgosa en los términos del 1113 del Código Civil. Es decir, aquí es donde se produce aquel trastueque del que siempre hemos hablado entre la legislación civil general para toda la República y la legislación administrativa. Más aún, nos dice el artículo 46 el artículo 47 de la Ley de Residuos Peligrosos, que el dueño o guardián de un residuo peligroso no se exime, en el caso de un residuo peligroso, no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso. Ver entonces cómo funciona la alteración del sistema de responsabilidad civil realizado por la Ley de Residuos Peligrosos, porque en este caso el sujeto no se va a eximir de aquella responsabilidad que lo eximía el 1113 del Código Civil por tratarse de un residuo peligroso. Repasamos.
el artículo 1113 del Código Civil resulta el factor de atribución más claro